¿Es mi conexión o se está trabando, chicos? Sí, profe, no, está trabajando. Ok. Bueno, después vamos a seguir con la flexión. Estos son los músculos principales, que es el deltoides, el pectoral mayor y el bíceps. Vamos a tener que la flexión va a ser el movimiento en un plano sagital en torno al eje medial lateral. Para la posición inicial o para esta evaluación, vamos a tener que el paciente o la persona a valorar va a estar en decúbito supino, vamos a tener las rodillas flexionadas, vamos a tener que el hombro está en cero de aducción
y rotación. Vamos a tener que el antebrazo también va a estar 0 en supinación y pronación, de tal manera de que la mano mire hacia el cuerpo. También vamos a tener una postura alternativa que es en sedestación. Disculpe, profesora, tengo muchos problemas de conexión y me sacó la sesión. No se preocupe. Bueno, para el movimiento de flexión vamos a ver dos puntos, que son la flexión glenohumeral y la flexión completa de lo que es del hombro. La flexión glenohumeral, pues como lo dice, está del húmero, y la flexión pues es total del hombro, perdón, y es un punto final de la amplitud de la glenohumeral que nos va a dar una poquita de resistencia al continuar el movimiento. Y la flexión del hombro nos va a, se va a dar al final del movimiento. En un intento de continuar esa flexión, va a hacer que nuestro movimiento haga un movimiento automático, que así lo conocemos, que va a ser la extensión de la columna. Siguiente, de favor. Bueno, para su estabilización, en la flexión glenohumeral, se va a estabilizar el omóplato para que así evitemos una vascularización en el sentido posterior, y para la flexión del hombro se van a estabilizar el tórax para evitar una extensión de la columna, como ya mencionado. Siguiente, por favor. Para la alineación del goniómetro, su central o su eje va a estar en posición lateral del tubérculo mayor. Su brazo fijo lo vamos a poner en paralelo a la línea proximal media de axilar, y el brazo móvil se va a mover con el movimiento, en este caso de la extremidad. Podemos tener un poco de cuidado en las sustituciones, ya que puede ser sustitución en el caso de flexión del codo, de los dedos y de la muñeca. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a mostrar lo que es la medición de la flexión del hombro. En este caso, a nuestro paciente lo colocaremos en decúbito supino para que Bueno, yo les voy a mostrar lo que es la medición de la flexión del hombro. En este caso, a nuestro paciente lo colocaremos en decúbito supino para que así garantizamos que no haya una sustitución de la escápula, porque hay sustituciones que nos pueden alterar las mediciones que queremos hacer. En este caso está la sustitución de la escápula, la sustitución del codo, la sustitución de la muñeca y la sustitución de los dedos. Así que colocaremos a nuestro paciente de esta manera para que no haya una alteración en el movimiento pasivo que vamos a hacer. En cuestión del goniómetro vamos a poner la base fija sobre la línea axilar media. El eje va en sentido del hombro y el brazo fijo se va a mover con el movimiento. Pedimos al paciente que haga el movimiento, por favor. Excelente. Una vez hecho el movimiento, vamos a medir y nuestro movimiento es de 161 grados, que es el movimiento de extensión que tiene nuestro paciente. Bueno, aquí nuestro paciente pues tenía un movimiento de 161.
pues el límite es de 180 y está dentro de los parámetros pues normales. Para su sensación final, en la sección de la flexión completa del hombro, va a ser una flexión firme, debido a que hay una extensión del ligamento costoclavicular, del ligamento de la cápsula, del tendón de la cápsula, perdón, y del tendón del ligamento externo costoclavicular. Y para la flexión glenohumeral va a ser una firme también, gracias a la extensión de la banda posterior del ligamento coracohumeral y de la tensión de los músculos deltoides, redondo mayor y linfoespinoso. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Ahora vamos con la extensión. Siguiente, por favor. Los principales músculos son el deltoides, el redondo mayor, el dorsal ancho y el tríceps. Ok, para este movimiento vamos a poner a nuestro paciente en decúbito prono y él va a girar la cabeza hacia el lado opuesto del brazo que vamos a evaluar. En este caso podemos ver mi paciente que está voltando hacia allá. En este caso no va a tener ningún apoyo en la cabeza, más que simplemente debemos notar, si lo pueden notar en la imagen, hay una pequeña toalla justo por la cadera de mi paciente, que es para hacer que nuestro brazo tenga una posición neutra, una posición anatómica natural, y no esté más abajo que el cuerpo. Siguiente, por favor. Una de las posturas alternativas es volver a poner a nuestro paciente en decúbito supino y hacer que a la orilla de la camilla baje el brazo. En este caso podemos ver la primera imagen, que es en decúbito supino, y en sedestación también se puede evaluar el movimiento. Para este movimiento vamos a tener igual dos tipos de extensión, que es la glenohumeral y la extensión del complejo del hombro. La primera nos va a dar que su punto final de amplitud en la flexión se ejerce una resistencia para continuar el movimiento, y en el intento se va a dar una vascularización anterior y elevación del mismo movimiento, que debemos de cuidar cuando hagamos nuestra medición. Y la extensión del complejo del hombro, pues a su punto final, nos va a dar al llegar a su límite y seguir queriendo extenderlo, nos va a dar una rotación de la columna hacia adelante, lo cual pues también hay que ver las sustituciones que no nos vayan a afectar las mediciones. ¿Puedes pasarle, mejor? Para su estabilización de la extensión glenohumeral, vamos a estabilizar el omóplato a la altura del ángulo inferior del acromion y de la apófisis coracoides, para evitar así, como les mencionaba yo, la sustitución del mismo. Y para la extensión completa del hombro, vamos a estabilizar el tórax y para evitar que se haga una flexión. Y en el caso de ponerlo en decúbito prono, vamos a poner un poco de presión en lo que es la escápula, para evitar que se levante al hacer el movimiento y nos dé una sustitución. Siguiente, por favor. Para la inyección del goniómetro vamos a poner el central en la porción lateral del tubérculo mayor, el brazo fijo en el paralelo de la línea proximal media, y el brazo móvil se va a mover con la extremidad. Aquí también tenemos las sustituciones que debemos tener cuidado, como mencionaba yo. Van a ser igual las mismas, los dedos, la muñeca, el codo. Tienen que estar completamente en cero, sin movimiento. Este tipo de los que ya mencionaba yo, y también como punto importante vamos a ejercer un poco de presión, como mencionaba yo. En este caso pueden ver las imágenes, estoy ejerciendo un poco de presión en su escápula para que no haga un movimiento de sustitución, no nos sustituya el movimiento para hacer una extensión mayor y sea una extensión natural y en su límite. Siguiente, por favor. Para el siguiente movimiento de extensión, lo evaluaremos de la siguiente manera. Colocaremos a nuestro paciente en decúbito prono
Para la siguiente evaluación colocaremos para la extensión de hombro vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito supino, y algo muy importante que debemos recalcar para la evaluación de este movimiento es que tengamos una toalla o una almohada bajo el hombro a evaluar, ya que este nos va a hacer que el brazo esté en una posición anatómica natural. Ahora bien, tenemos que poner algo muy importante, que son las sustituciones. En este caso, como no tenemos algo que nos impida la sustitución de la escápula, vamos a hacer una ligera presión al hacer el movimiento. Tenemos la presión de la escápula, del codo, de la muñeca y de los dedos, que hay que tener mucho cuidado para que nuestro movimiento sea un movimiento más natural posible. Para el uso del goniómetro vamos a ocupar el brazo fijo, igual que en el movimiento de flexión, el brazo fijo en la línea axilar media, y el brazo móvil se va a mover con el movimiento, y nuestro eje va a estar en sentido del hombro. Le pediremos al paciente que haga este movimiento, mientras que nosotros, como mencionaba yo, hacemos un poco de presión sin lastimar al paciente para el movimiento. ¿Puedes hacerlo, por favor? ¿Ok? En este caso, nuestro paciente tiene un movimiento de extensión de un total de 30 grados, que es el movimiento que tiene nuestro paciente. Siguiente, de favor. Aquí, como les mencionaba yo, si pudieron ver en el video, pueden notar que hago una ligera presión para evitar la sustitución de la escápula. Como mencionaba yo, cuando está en decúbito decúbito supino, perdón, nuestro paciente pues tiene lo que es la camilla para evitar ese tipo de sustituciones. Pero al estar en decúbito supino, no tiene ese tipo de apoyo, entonces nosotros tenemos que hacer la ligera presión sin lastimar al paciente, claro. En la sensación final de la extensión glenohumeral va a ser firme, debido a que se tensan las fibras claviculares, los músculos pectoral mayor, el coracobraquial y el deltoides, y también es una tensión de la cápsula articular. Y en la extensión del hombro también va a ser firme, debido a que tenemos la extensión del ligamento esternoclavicular y del músculo serrato anterior, y así como también de la cápsula articular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la valoración de la abducción. Siguiente, por favor. Como músculos principales tenemos al deltoides y al supraespinoso. Siguiente, por favor. El movimiento se va a dar en un plano frontal en torno al eje anteroposterior, y tenemos para esta prueba dos posturas, ya sea decúbito supino o en sedestación. En sedestación se va a dar la abducción y la aducción horizontal. Y primero vamos a ver la postura en decúbito supino. Siguiente, por favor. Para la articulación, la abducción de la articulación glenohumeral, vamos a tener que el punto final de la amplitud se va a resistir a continuar el movimiento, y si se intenta continuarlo va a provocar en el omóplato una rotación hacia arriba o ya sea la elevación del mismo. Y para la abducción de lo que es el complejo del hombro, esta igual se va a resistir a continuar, y si se intenta continuar el movimiento va a provocar lo que es la flexión lateral de la columna. Siguiente, por favor. Para su estabilización, la articulación glenohumeral se va a tener que estabilizar el omóplato con el fin de, como ya se había mencionado, evitar lo que es la rotación en sentido superior y la elevación de la escápula. En caso del complejo del hombro hay que estabilizar el tórax para evitar la flexión lateral de la columna. Siguiente, por favor. Nuestra alineación del goniómetro
el eje va a estar en la apófisis del acromión. Su brazo fijo debe de estar paralelo a la línea media de la porción anterior del esternón y el brazo móvil va a estar alineado con la línea media longitudinal del húmero. Como sustituciones, el examinador no debe permitir que el sujeto eleve el omóplato o flexione lateralmente el tronco, como ya habíamos mencionado, y va a permitir que el hombro se extienda o gire durante la prueba. Siguiente. Para la valoración de la abducción, la posición será en decúbito supino, con hombro en rotación lateral y 0 grados de flexión-extensión. El eje del brazo debe colocarse en la apófisis del acromión. El brazo fijo debe de estar paralelo a la línea media de la porción anterior del esternón. Y el brazo móvil debe de estar alineado con la línea media longitudinal del húmero. Así tenemos 90 grados de abducción. Nuestro movimiento máximo va a ser de 150 grados. Como pudimos observar, el movimiento no llegó a su rango máximo, era de 150, ya que de ahí no podía seguir el movimiento. Siguiente, por favor. Para lo que es la abducción horizontal del hombro, como ya hemos mencionado, la posición va a ser en sedestación y nuestra alineación goniométrica va a ser el eje en la parte superior del acromión. El brazo fijo al principio lo mantendremos en paralelo al eje longitudinal del húmero sobre la cara superior y se va a quedar perpendicular al cuerpo. El brazo móvil va a estar en paralelo al eje longitudinal del húmero en la cara superior. Para su estabilización, el tórax va a estabilizarse contra el respaldo de una silla para evitar lo que es la rotación del tronco. Y como sustitución, el sujeto puede intentar rotar el tronco, ya sea, como lo mencioné, la rotación o lateralmente. Siguiente. Para la valoración de la abducción horizontal del hombro, la posición inicial del paciente será en sedestación, con el brazo en rotación interna y con flexión de hombro a 90 grados. El eje de nuestro goniómetro estará en la parte superior del acromión. El brazo fijo al principio se va a mantener en paralelo al eje longitudinal del húmero sobre la cara superior y se quedará perpendicular al cuerpo. El brazo móvil se va a quedar en paralelo al eje longitudinal del húmero en la cara superior. Y de esta forma logramos un ángulo de 90 grados en la abducción horizontal de hombro. Para la sensación final en lo que es la articulación glenohumeral será firme debido
a lo que es la tensión de las bandas media y anterior del ligamento glenumeral y en su parte anterior del mismo, así como la parte inferior de la cápsula articular. También va a haber tensión en lo que es el músculo redondo mayor y las fibras claviculares del músculo pectoral mayor. Para el complejo del hombro, la sensación final será firme debido a la tensión en el ligamento costoclavicular como esternoclavicular. Va a haber tensión en la cápsula y tensión en los músculos dorsal ancho, en las fibras esternocostales del pectoral mayor y en el romboides mayor y menor. Siguiente, por favor. Ahora veremos la valoración de la abducción. Como músculos principales vamos a tener